Hola, hola, mi gente preciosa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien y con muchísima energía. Yo soy y les doy la bienvenida a mi canal, su rincón favorito para chismecito, análisis y sobre todo para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos nombres que cuando los escuchamos juntos, hacen que se nos acelere el corazón. Estamos hablando, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos enamoró en Senkalkam, que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, y que lamentablemente pues terminó. Pero hoy no vamos a hablar simplemente de su ruptura, que ya sabemos que fue hace un tiempito. Hoy vamos a profundizar un poquito más en las razones, en los rumores, en las especulaciones, y sobre todo, en un punto crucial, ¿priorizaron sus carreras antes que al amor? ¿Fue ese el factor determinante que los llevó a tomar caminos separados? Vamos a analizar los hechos, a ver qué dicen las fuentes, a escuchar lo que se ha comentado en los medios turcos y, por supuesto, a compartir mis propias opiniones y reflexiones sobre este tema tan interesante. Así que pónganse cómodos, prepárense un cafecito o un té y acompáñenme en este viaje de chismecito y análisis. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque estoy subiendo contenido nuevo cada semana, con los temas que más les interesan del mundo del espectáculo. Así que ya saben, suscríbanse para formar parte de esta familia que está creciendo cada día más. Ahora sí, vamos al vídeo. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, un fenómeno. Desde el momento en que sus nombres empezaron a sonar juntos, antes incluso de que confirmaran su relación, la química entre ellos era innegable. En Senkalkam interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que primero se odiaba, pero que luego, poco a poco, se enamoraba profundamente. Y esa química traspasó la pantalla. Los fans obviamente estaban enloquecidos. Querían ver esa relación en la vida real. Y su sueño se hizo realidad. Durante el rodaje de la serie, empezaron a surgir los rumores de que Hande y Kerem estaban saliendo. Al principio ambos lo negaban, decían que eran solo buenos amigos, que tenían una gran relación laboral. Pero las miradas, las sonrisas, los gestos, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Y finalmente, durante un viaje a las Maldivas, confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados. Las redes sociales explotaron. La noticia se viralizó en cuestión de segundos. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Eran jóvenes, guapos, exitosos y sobre todo parecían muy enamorados. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Era la relación perfecta, el cuento de hadas que todos queríamos vivir. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de 1 año y medio de relación, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo turco y, por supuesto, a sus fans alrededor del mundo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las especulaciones empezaron a circular rápidamente. Algunos decían que era por problemas de celos, otros que era por incompatibilidad de caracteres y otros, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, que era porque priorizaron sus carreras antes que a su relación. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más importantes de Turquía. Ambos tienen una trayectoria exitosa, con una gran cantidad de proyectos en televisión, cine y publicidad. Hande, por ejemplo, ha protagonizado series como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz y, por supuesto, Senkalkam, que la catapultó a la fama internacional. Kerem, por su parte, ha participado en series como Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi, y también Senkalkam, además de tener una carrera en Hollywood. Ambos tienen una agenda muy apretada, con grabaciones, viajes, eventos y compromisos publicitarios. Y es comprensible que en medio de tanta actividad, sea difícil encontrar tiempo para dedicarle a una relación. Pero, ¿fue realmente la falta de tiempo el factor determinante en su ruptura? ¿O hubo algo más? Según algunas fuentes cercanas a la pareja, la decisión de separarse fue mutua. Ambos se dieron cuenta de que sus prioridades estaban cambiando y que no estaban en la misma sintonía. Hande, al parecer, estaba más enfocada en su carrera profesional, en seguir creciendo como actriz y en explorar nuevas oportunidades. Kerem, por su parte, también estaba muy concentrado en su trabajo, pero además tenía otros intereses, como la escritura y la producción. Algunos medios turcos incluso llegaron a afirmar que Hande y Kerem tenían diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Hande, al parecer, no estaba lista para comprometerse a largo plazo, mientras que Kerem sí quería formar una familia y sentar cabeza. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática y a la falta de tiempo, habrían desgastado la relación hasta llegar a un punto de quiebre.
Es importante recordar que las relaciones de pareja son complejas y que no siempre hay una única razón para una ruptura. En el caso de Hande y Kerem, probablemente fue una combinación de factores lo que los llevó a tomar caminos separados. Pero sin duda la presión de sus carreras y la dificultad para conciliar sus agendas fueron elementos importantes en esta ecuación. Es cierto que Hande y Kerem son dos personas muy ambiciosas y que siempre han puesto mucho empeño en su trabajo. Pero también es cierto que durante su relación, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Se acompañaban a los estrenos de sus películas y series, se felicitaban por sus logros, se daban ánimos en los momentos difíciles. Parecía que su relación era un motor para impulsar sus carreras. Sin embargo, también es posible que en algún momento, la competencia y la presión por destacar en sus respectivos trabajos hayan afectado su relación. En el mundo del espectáculo, la competencia es muy fuerte y es fácil caer en comparaciones y rivalidades. Tal vez, Hande y Kerem sintieron esa presión y eso generó tensiones en su relación. Además, la fama y la exposición mediática pueden ser muy difíciles de manejar. Hande y Kerem eran constantemente perseguidos por los paparazzi, sus vidas privadas eran objeto de especulación y sus acciones eran analizadas al detalle. Esta presión constante puede ser muy agotadora y puede afectar la salud mental y emocional de una persona. Tal vez, Hande y Kerem no pudieron soportar esa presión y eso contribuyó a su ruptura. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo el éxito y la fama pueden afectar una relación de pareja. A veces las prioridades cambian, los caminos se separan y el amor no es suficiente para superar los obstáculos. Pero a pesar de la tristeza por su ruptura, es importante recordar los momentos felices que compartieron y desearles lo mejor en sus futuros proyectos profesionales y personales. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado con ellos después de la ruptura. Ambos han seguido adelante con sus carreras y han tenido mucho éxito. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, ha firmado contratos publicitarios con importantes marcas y se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en televisión y cine, ha incursionado en la producción y ha seguido cosechando éxitos en Hollywood. Además, ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Hande está saliendo con el también actor Hakan Sabank, con quien se le ha visto muy feliz y enamorada. Kerem, por su parte, ha sido relacionado con varias mujeres, aunque hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria. Esto demuestra que, a pesar de la tristeza por su ruptura, ambos han sabido superar la adversidad y seguir adelante con sus vidas. Han demostrado ser personas fuertes, independientes y capaces de alcanzar sus metas profesionales y personales. Y eso es algo que debemos admirar y celebrar. Y aquí es donde quiero que ustedes, mi gente hermosa, me cuenten qué piensan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem priorizaron sus carreras antes que al amor? ¿O creen que hubo otros factores que influyeron en su ruptura? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Ahora, hablando un poquito más sobre el tema de priorizar la carrera versus el amor, creo que es una decisión muy personal y que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Cada persona tiene sus propias prioridades y sus propios valores, y es importante respetarlos. Para algunas personas, la carrera es lo más importante y están dispuestas a sacrificar otras cosas, como el amor, para alcanzar sus metas profesionales. Para otras personas, el amor es lo más importante y están dispuestas a sacrificar su carrera para estar con la persona que aman. Y no creo que haya nada de malo en ninguna de estas opciones. Lo importante es ser honesto con uno mismo y con la pareja, y tomar decisiones que sean coherentes con nuestros valores y prioridades. Si Hande y Kerem decidieron priorizar sus carreras, es porque eso era lo que sentían que debían hacer en ese momento de sus vidas. Y debemos respetar su decisión, aunque nos duela como fans de su relación. Además, creo que es importante tener en cuenta que la carrera y el amor no son necesariamente incompatibles. Es posible tener una carrera exitosa y una relación feliz al mismo tiempo. Pero para lograrlo se necesita mucho esfuerzo, comunicación, compromiso y apoyo mutuo. Se necesita estar dispuesto a ceder, a negociar y a adaptarse a las necesidades de la pareja. Y tal vez, Hande y Kerem no pudieron encontrar ese equilibrio. Tal vez sus carreras eran demasiado demandantes y no les permitían dedicarle el tiempo y la energía necesarios a su relación. O tal vez simplemente no estaban en la misma sintonía y no podían ponerse de acuerdo sobre cómo priorizar sus vidas. En cualquier caso, lo importante es que ambos estén felices y realizados con sus vidas, tanto profesionales como personales. Y si eso significa estar separados, pues debemos aceptarlo y desearles lo mejor. Creo que la historia de Hande y Kerem nos deja una gran lección, que el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias, las presiones, las prioridades y las ambiciones pueden interponerse en el camino del amor.
Y es importante ser realistas y honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja para tomar decisiones que sean lo mejor para ambos. También nos enseña que el éxito y la fama pueden ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. Pueden abrirnos puertas y darnos oportunidades que nunca hubiéramos imaginado. Pero también pueden generar presiones, rivalidades y conflictos que pueden afectar nuestras relaciones personales. Por eso es importante mantener los pies en la tierra, recordar nuestros valores y prioridades y rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen incondicionalmente. Y sobre todo es importante ser felices con nosotros mismos, independientemente de si tenemos pareja o no. Y ya para ir cerrando este vídeo, quiero recordarles algunos de los puntos principales que hemos tocado hoy. Hemos hablado sobre la relación de Ander Zell y Kerem Bürsin, sobre su ruptura, sobre los rumores y especulaciones que circularon en torno a ella, y sobre la posibilidad de que hayan priorizado sus carreras antes que al amor. Hemos analizado los factores que pudieron haber influido en su ruptura, como la presión mediática, la falta de tiempo, la competencia profesional y las diferentes visiones sobre el futuro de su relación. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la honestidad, la comunicación y el compromiso en una relación de pareja. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que mi intención no es juzgar a Hande y Kerem ni a ninguna otra persona, sino simplemente analizar un tema que me parece relevante y que sé que les interesa a ustedes, mi gente hermosa. Ahora quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado del contenido y que hayan aprendido algo nuevo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios abajo con sus opiniones sobre el tema de Hande y Kerem. Me encanta leerlos y saber qué piensan. También me gustaría que me sugieran otros temas que les gustaría que abordara en mis próximos vídeos. Sus ideas son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar del contenido y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios abajo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.